En estos ejemplos vamos a determinar el mínimo común múltiplo 1900. Lo que significa que desea determinar el número más pequeño que es múltiplo de 16, y 20 y el número más pequeño que es múltiplo de 36 y 54. Hay dos puntos principales para determinar el 1900 de números. Cuando se nos pide que enumeremos los múltiplos de cada número, y luego determinemos el número más pequeño que las dos listas tienen en común, el otro método es usar el factor primo como asiático del gobierno dado. En este video determinaremos el mínimo común múltiplo, pero haciendo una lista de los múltiplos de cada número. Y cada método tiene sus ventajas sobre el otro. Entonces comenzaremos enumerando múltiplos de 16 y luego enumeraremos múltiplos de 12. Entonces, escuchar múltiplos de 16 comenzará contando por 16 segundos. Entonces 16 más 16 más 16 serían 32, más 16 serían 48, más 16 serían 64 y así sucesivamente. Entonces, uno de los desafíos para enumerar múltiplos de cada número es que no estamos realmente seguros de cuándo detenernos. Ahora sigamos adelante y enumeremos múltiplos de 12. Comencemos con 12 y luego agreguemos otros 12, que serían 24, otros 12 que serían 36, y otros 12 que serían 48 y así sucesivamente. Observe que el número más pequeño que aparece en ambos múltiplos de 16 y múltiplos de 12 es el número 48. Entonces 48 es el mínimo común múltiplo de 16 y 12. Nuevamente, 48 es el número más pequeño que es un múltiplo de 16 y un múltiplo de 12. Ahora intentemos la misma técnica para 36 y 54. Entonces, comenzaremos enumerando los múltiplos 36, así que comencemos con 36 más 36 sería 72, más 36 sería 108, más 36 sería 144, y nos detendremos aquí ahora y comenzaremos a enumerar a múltiplos de 54, así que comience con 54. Agregue otro 54 que sería 1008, agregue otro 54 que sería 160 y así sucesivamente. Y sabe que no podemos parar ahora porque van a decir 108 aparece como múltiplo de 36 y como múltiplo de 54. Entonces, el mínimo común múltiplo de 36 y 34 es igual a 108. 108 es el número más pequeño que es un múltiplo de 36 y un múltiplo de 54. En el siguiente video veremos cómo determinar el mínimo común múltiplo usando la factorización prima de los números dados. -A18C1B A5E tercera.